Buenas noches, hermanos y hermanas. Me da mucho gusto poder darles la bienvenida a este espacio de oración, también de reflexión en estos ejercicios espirituales del tiempo de Cuaresma. Como hemos visto, bueno, pues empezamos el lunes. El lunes nos acompañó Fray Sergio y nos habló acerca de el bautismo, y el bautismo como identidad que nos da, que nos llama a ser hijos de Dios, el bautismo que es llamado y vocación, es decir, algo que se nos da y que también nosotros, con el caminar en nuestra vida, con la puesta en práctica de la palabra de Dios, con la forma de vivir también nuestra vida en Él, vamos adquiriendo nuestra identidad de hijos propiamente. Y el día de ayer con Fray José Isabel, con Chabelito, profundizábamos sobre también la dimensión comunitaria que tiene el bautismo y que pues de algún modo se ve reflejado, fortalecido, llevado al clímax en la comunión, en la Eucaristía. Hoy nos acompaña Fray Jesús, nos va a hablar sobre la Eucaristía, nos mueve a ofrecer la vida siendo solidarios con los pobres, lo que va respondiendo al tercer año de aquellas urgencias que estuvimos tratando año por año, 2017, 18 y 19, del plan de pastoral orgánica de la arquidiócesis, donde se habla precisamente de esta solidaridad con los más necesitados. Bueno, pues les doy nuevamente la bienvenida. Les recuerdo que pueden ir poniendo sus preguntas ahí abajito de la imagen, donde podemos dialogar. Vayan poniendo las preguntas que ustedes consideren pertinentes respecto al tema. Los dejo con Fray Jesús Mendoza. Y bueno, pues a disfrutar de este momentito en el que Él nos ayuda a acercar más nuestro corazón a Dios. Bienvenidos. Fray, muchas gracias. Preguntándote, ¿de cuánto tiempo dispongo? Dispones de aquí hasta las 9, somos unos 40 y tantos minutos. Sí, muy bien, hermanos. Fue una pregunta que me pasó a hacerle a Fray César antes de iniciar este encuentro con ustedes a través de este medio. Se los confieso públicamente, no sé hasta dónde llegue mi voz en esta noche, pero estoy como San Pablo, con temor y temblor. Bueno, hermanos, les repito el nombre del tema. La Eucaristía nos mueve a ofrecer la vida siendo solidarios con los pobres. Qué bonito es el título, hermanos. Vamos a ver, cuando estemos terminando, hasta dónde nos lleva el compromiso. Y ya para entrar en el tema propiamente dicho, podríamos preguntarnos, ¿qué es la misa? ¿Qué es la misa? Y en pocas y sencillas palabras, hermanos, les digo que es el memorial del misterio pascual de Cristo. El misterio, hermanos, del misterio pascual de Cristo. En ella, ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos en ella? Celebramos la vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Hermanos, es decir, celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Eso es lo que es la misa. Podríamos hacernos una siguiente pregunta. ¿Cuándo fue instituida la misa y por quién? ¿Cuándo se instituye la misa, hermanos? Pues sabemos que es un regalo precioso que Jesús, hermanos, nos deja, o sea, la instituye ese Jueves Santo. Ahí, en ese contexto de la fiesta de la Pascua judía, ahí es donde Jesús nos dice, hagan esto en memoria mía. Y los cristianos, desde los primeros siglos, hermanos, ya está en el libro de los Hechos, cómo se empieza a reunir esa comunidad para celebrar
el memorial de Cristo. La estructura propiamente de la celebración la vemos incipientemente ahí con San Justino en el siglo II. Él ya nos dice cómo se reúnen, quiénes se reúnen. No se reúnen todos, se reúnen solamente aquellos que han entendido quién es Cristo en su vida. ¿Qué es lo que hacen? Leen la palabra, especialmente el libro de los Hechos y los Evangelios. También toman los profetas. Luego alguien toma como siempre, la batuta, explica. Luego enseguida viene en esa estructura, digamos nosotros, rudimentaria, viene el ofrecerle a Dios, lo que nosotros conocemos como el ofertorio. Después, lo que viene siendo la fracción del pan, la distribución del mismo. Terminan esos bellos encuentros. ¿Cómo terminan, hermanos? Con el ósculo de la paz, o sea, el beso. Pero ahí no termina en sí, ahí no termina en sí. Se va a prolongar, que llevan esa fracción, esos panes, ¿verdad? Los llevan a los que no pudieron reunirse con ellos, a los que les fue imposible reunirse con ellos. Esa es la estructura, hermanos, que nos relata San Justino. Y posteriormente, obvio está, en diferentes ritos. Nosotros tenemos el rito latino, estará el rito ortodoxo, el meronita, el copto, el siriaco, vienen otros ritos, pero la esencia es la misma, que los cristianos nos reunimos a celebrar el memorial de Cristo. ¿Y qué se nos regala, hermanos, en ese encuentro con Cristo? ¿A qué nos ayuda, hermanos? A lo siguiente: adórate devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada más verdadero que esta palabra de verdad. A eso nos reunimos, hermanos. Se reúne una comunidad de fieles a tener ese encuentro con el resucitado, y que el resucitado también nos encuentre a nosotros. Nos reunimos a escuchar su palabra, meditar su palabra, disfrutar esa palabra. También nos acercamos a la mesa propiamente de la Eucaristía, o sea, donde Jesús se parte, se comparte para nosotros. A eso es a lo que nos reunimos. Pero ese encuentro con Cristo, hermanos, no termina cuando el sacerdote dice: vayan en paz. No, hermanos, se prolonga. ¿Hasta dónde se prolonga, hermanos? Hasta cuando se hace vida esa palabra. Hasta cuando se manifiesta con los hechos, con la propia vida, lo que se ha celebrado en ese recinto religioso. Ahí, hermanos, qué bonito. Qué bonito es darnos cuenta lo que implica tener esos encuentros vivos con Cristo. Sorpresa.
no siempre celebramos bien la Eucaristía. No siempre. Hermanos, y esto que les comento ya está escrito ahí en la Primera de Corintios, capítulo 11, versos del 17 al 21, cuando San Pablo les está de una manera recriminando a esa comunidad. Observemos lo que dice: oigo que al reunirse en la asamblea hay entre ustedes divisiones, y lo creo en parte, dice. Mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Observemos nosotros, hermanos, que la celebración en ocasiones no la hacemos bien. Nosotros podremos decir cuando no la celebramos bien. Y yo se los voy a compartir. Todos hemos participado de estos encuentros con Cristo, todos, desde que éramos pequeñitos, desde que nuestros papás nos empezaron a llevar al templo. Desde ahí empezamos a participar de la misa, de la Eucaristía, de este sacramento tan hermoso que Dios nos ha dejado. La pregunta es: ¿por qué decimos que no siempre celebramos bien la Eucaristía? ¿Por qué digo esto? ¿Tú lo has experimentado? ¿Cómo llegas a ese templo? ¿Te has preparado bien? ¿O llegas a prisa, llegas corriendo? ¿Llegas 5 minutos antes? O como vulgarmente decimos aquí en México, llegas patinando a ese encuentro con Cristo. Los que ya me conocen saben el celo que tengo por iniciar los encuentros con Cristo a tiempo. Y por ahí alguien me sigue embromando y me dice: Padre, ya déjanos en paz. Y yo les digo: hasta que aprendas a llegar a tiempo, porque tu presencia me es importante, y para que no interrumpas a los que ya llegaron a tiempo. Por eso les digo, hermanos, no siempre celebramos bien. ¿Cuántas veces encontramos sacerdotes indispuestos para presidir en persona Christi? Porque recuerden que el que preside espiritualmente es Cristo, pero el sacerdote en persona Christi es el que preside la Eucaristía. ¿Cuántas veces vemos sacerdotes indispuestos, sacerdotes que ni tan siquiera tienen 1 minuto o 5 minutos de preparación inmediata para llegar al altar? Y créanmelo que a eso a mí me da mucha tristeza, me da mucha tristeza. Por eso les digo, no siempre celebramos bien la misa. ¿O cuántas veces observamos que los lectores no se han preparado bien, que el resto de la asamblea no está participando activamente de ese encuentro con Cristo? Parece ser para algunos que es un espectáculo solamente, y yo aquí, el sacerdote allá, y ni tan siquiera contestan o se animan a cantar, aunque seamos desafinados, pero recuérdenlo, hay que cantar porque es un encuentro con Cristo vivo. Por eso les digo que no siempre celebramos bien. ¿Cuántas de las veces, hermanos? Y a mí me cuestiona demasiado, ¿verdad? Que cuando se llega, hermanos, a distribuir
la comunión propiamente dicha, muchos no se levantan a comulgar. Y yo siempre les he dicho, ¿qué sentiría un anfitrión cuando te invitare ahí en la cochera, en un salón, en la quinta, en la playa, que te invitare a un gran banquete? ¿Qué experimentaría ese anfitrión que te sirviera el refresco o el vino? Y cuando llegara el platillo principal, tú le dijeras, no quiero, eso no lo quiero. Y las personas me han dicho, Padre, pues el anfitrión se sentiría desilusionado, se sentiría triste, defraudado y otras cosas más. Y yo les pregunto, ¿qué siente Cristo cuando se parte, se comparte y tú no te acercas a recibir la Sagrada Comunión? Y yo a las personas les digo, no sé cómo se sienta Cristo, pero yo como sacerdote me siento muy cuestionado, que al pueblo de Dios le hace falta catequesis, le hace falta enseñanza para que puedan aprender lo que es la celebración de la Santa Misa, para que puedan aprender cómo disfrutar ese encuentro con Dios y los hermanos. Yo así es, hermanos, como les comparto, cuando no escucho sus respuestas, cuando veo que llegan tarde, cuando veo que muy poquitos comulgan, cuando experimento que el pueblo de Dios viene solamente por inercia o porque lo consideran una obligación o un precepto de la Santa Madre Iglesia. Eso es lo que les comparto y es por eso que les digo que no siempre celebramos bien la Eucaristía. Hermanos, celebrar la Eucaristía nos tiene que llevar forzosamente ¿hacia dónde? A compartir lo que somos y a compartir lo que tenemos. Ahí es donde se hace, hermanos, vida lo que dice nuestro plan de pastoral orgánica del año 2019. Este plan nos pedía que como iglesia revisáramos nuestra vida y nos preguntáramos, ¿qué nos tendríamos que preguntar? ¿Cómo estamos sirviendo a los pobres? ¿Cómo los acogemos? ¿Y cómo vivimos la solidaridad con ellos? Así es, hermanos. La Eucaristía hasta allá se prolonga, como en las primeras comunidades cristianas. Se tiene que reflejar lo que nosotros celebramos en el templo, se tiene que reflejar afuera de un templo. ¿Con quién y por qué? Con los pobres, con los necesitados, yo diría, con los migrantes, yo diría, con las personas en situación de pobreza extrema, yo diría, con la viuda pobre y abandonada, yo diría, con aquel que se ha quedado sin trabajo y no por perezoso, sino porque ha tenido un patrón agresivo y lo ha despedido injustamente, y esa pobre persona se ha quedado sin trabajo y no haya cómo pagar la renta. Ellos, hermanos, son los que a los que Jesús nos envía, hermanos, para ser solidarios con ellos.
Y no solamente, hermanos, no solamente celebrar por celebrar la misa, no solamente venir al templo por venir al templo, y no solamente pasar a recibir la comunión como si fuera una taquilla o un fast food. Así es, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús nos está pidiendo todos los días y en todo momento, que manifestar que conocemos al Señor, que manifestemos que lo conocemos, pero manifestemos, hermanos, que lo conocemos con nuestros hechos. En este momento, hermanos, ahora sí, que se abre, no diálogo, porque en verdad es un diálogo a través de la red, ¿verdad? Pero como yo siempre me muevo en un templo y siempre ando de un lado de aquí para allá, pues ahora sí digo que se abre el diálogo. Alguna inquietud, pregunta que ustedes tengan sobre lo expuesto, ¿verdad? El tema es muy amplio, hermanos, es demasiado amplio y es difícil en 35 o 40 minutos, es difícil exponer todo. Espero, ¿verdad?, que se haya clarificado un poco, si es que si tú tuviste o tenías alguna duda sobre la celebración de la Santa Misa. En este momento escucho a Fray César sobre las preguntas que ustedes han hecho favor de elaborar. Si las sé contestar, perfecto, hermanos. Y si no, tengo tarea para el próximo encuentro. Bien, preguntas, no ha habido ninguna, ha habido algunas felicitaciones, comunicaciones, agradecimiento por la forma en la que nos ayuda a valorar más la oportunidad. El deseo manifiestan también de participar activamente en la Eucaristía. Preguntas, no sé si alguien tenga por ahí, quiera manifestar alguna pregunta. Hermanos, yo te preguntaría a ti, ¿cómo te harías pan para compartirte con los demás? ¿Cómo te harías pan para compartirte con los demás? Alguien ha de estar sonriendo y diciendo, Padre, las preguntas eran para ti. Aquí hay una pregunta ya. Dice, si tienes un familiar que está creyendo en una vidente y se hace lo posible para explicarle que eso no es agradable a Dios y se debe interactuar con esa persona, ¿cómo? Muy bien. Habría que ver la raíz por lo cual fue con la persona que le llaman vidente, ¿verdad? Habría que conocer el motivo por qué fue. Eso es lo primero. O sea, ¿cuál es el motivo por lo cual tú fuiste? ¿Sí? Segundo, ¿te resolvió la situación que tú presentaste esa persona? O sea, primero, hermanos, hay que conocer la inquietud de la persona y desde ahí abordar el tema, o sea, como Jesús abordaba, hermanos, con mucha caridad, sin juzgar. Sabes que la persona que está yendo a ver un vidente, tú lo sabes, que es incorrecto, sí es cierto, porque la Iglesia, hermanos, eso lo rechaza. Perfecto, podríamos considerarlo como un pecado, ciertamente, ¿verdad? Pero recordemos que Jesús acoge al pecador, rechaza el pecado, acoge al pecador, y habría que ver la situación concreta de la persona, pero se tiene que dialogar, se puede dialogar, ¿sí? Posiblemente vaya a haber diferencias, pero recuerden que las diferencias, ¿sí?, se llega
a tener una claridad en el concepto, ¿sí? Cuando hay diferencias, o sea, tú aportas esto, yo aporto esto. A ver, ¿hacia dónde nos lleva lo que estamos dialogando? Bien, agradece nuevamente. Marcela Ávila responde a la pregunta: ¿nos hacemos pan viviendo la caridad? Marlene Reina dice: pues fácil, como cada día brindando el apoyo que podamos dar y seguir ahí sirviendo en lo que podamos. Nos hacemos pan sirviendo a los demás, dice Sandra Murguía. Muy bien, Sandra, Marcela. Guille Rodríguez dice: gracias, Padre, estuvo excelente, porque la comunión nos debe llevar a hacer lo que hacía Jesús, porque Él se hace uno con nosotros. Bien, sí hay otras dos preguntas, bueno, espero vienen muy rápido y las acaso escribir. ¿Se considera pobres a los que no conocen a Dios como su Salvador? Los que no conocen a Dios como su Salvador, si se reconocen pobres, porque adolecen de, ¿sí? En ese sentido podríamos decir que son pobres porque adolecen de conocimiento, ¿verdad? Pero evangélicamente la pobreza está en otro sentido. Ok. Dice: con mi forma de ser logro que vean que sigo la doctrina de Cristo, puedo ser pan, dice Marta González. Yola Chaires dice: nos haríamos pan al compartir el amor hacia los demás, dando nuestro tiempo, nuestra escucha y compartiendo con los demás. Mari Ramírez dice: nos hacemos pan dando lo mejor de nosotros mismos. Felicidades, hermanos, tienen muy claro lo que es ser cristiano católico practicante. Las felicito. Dice Laura Rangel: cuando llegamos tarde a misa, ¿podemos comulgar? Laurita, mira, yo te puedo dar la comunión si tú vas entrando y haces fila para comulgar. O sea, te puedo dar la comunión. ¿Por qué motivo? Porque no puedo negar la comunión a nadie. No conozco la situación del corazón, no la conozco. La comunión no se puede negar fuera de la misa, pero de ahí a decir que viniste a misa, hay una gran diferencia. Porque decir fui a misa, estamos dando por un hecho que viniste a misa completa, misa entera, que lo más correcto sería decir participé de gran parte de la misa. Pero recibir la comunión, no nos vayamos a ir por el legalismo. Si llego al Señor ten piedad, sí, o si llego desde el beso al altar, sí, o si llego en el Padre Nuestro, no. O sea, más bien es una preparación interior. Si tú por alguna situación, así concreto, si tú por alguna situación vienes del hospital, vienes de cuidar un enfermo, sí, y llegaste un poco tarde a misa, y tú sabes en tu corazón que no fue por negligencia, que no llegaste tarde por estar frente al televisor, o que llegaste tarde por venir de una reunión social. ¿Por qué no comulgar con ese sentido de pureza de alma? Pero si tú llegas a comulgar, si llegaste tarde porque estabas en la reunión, ¿para qué te digo? Sabrosa, ¿sí? O que que no se podía terminar el programa de televisión, o simple y sencillamente porque te quedaste en la plaza y se te fueron los minutos y llegaste tarde, yo te diría, es que todavía no tienes claro lo que es participar de la Santa Misa. Hay muchas preguntas, pero voy a escoger algunas porque también van pasando muy rápido. Juan Luis Tello pregunta: ¿cuál es el texto para comprender mejor la participación en la Eucaristía? O sea, ¿hay algún texto para comprender mejor la participación en la Eucaristía? No recuerdo el autor, ¿sí? No recuerdo el autor, pero ¿cómo se llama la persona? Juan Luis Tello. Mira, Juan Luis, no recuerdo el autor así, pero hay un libro, Cómo vivir el encuentro con Cristo
y lo vas a encontrar, ahora sí, en la librería cristiana católica de aquí de Monterrey. No sé si me hables de aquí de Monterrey, estés de aquí de Monterrey, pero es la librería de la Buena Prensa. Ahí te van a decir, no recuerdo con certeza el título y no te doy medio título para no cometer el error, pero ahí te van a decir qué libro es. Cómo Bien. vivir la Eucaristía, no sé en quién. Dice otro, Oscar García, ¿qué pasa cuando alguien, por alguna razón, así sea 3 misas diferentes, puede comulgar? La Iglesia nos dice comulgar una vez al día. En caso extraordinario pueden ser 2. ¿Cuáles son los casos extraordinarios? Que puede ser un funeral, puede ser una celebración no prevista en tus planes y que te llamen por alguna situación. Ahí sí puedes. 2 veces, sí. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo le puedes debatir a alguien que dice que no cree en la iglesia y que no hay un Dios, pero cuando le preguntas que si es bautizado, dice que sí? ¿Cómo puedes responderle? Muy bien. Sí, o sea, si la persona recibió el bautismo cuando era pequeñito y tuvo padres y padrinos irresponsables que no le supieron transmitir la fe a la persona, que no se la supieron transmitir, vamos a encontrar personas jóvenes o adultos que nos van a decir que ya no creo en Dios, que no tienes fe. Es muy diferente decir no creo en Dios a decir no tengo fe o no creo en la iglesia. Sí, no creo en la iglesia. Porque tú, si estás bautizado dentro de la iglesia católica, tú eres parte de la iglesia. Si te refieres a iglesia como templo, o sea, edificio, si te refieres a iglesia como jerarquía, es otra cosa. Pero la persona joven o adulto que diga que no cree en la iglesia, vamos a preguntar lo que ya les comentaba, ¿qué concepto de iglesia tienes? ¿Sí? Porque si tienes el concepto claro que la iglesia somos todos los bautizados, habría que preguntar en qué parte de esa iglesia no crees. Si en todos los bautizados, si en la jerarquía o en tu familia, que es la iglesia doméstica también. Sí. O sea, es muy amplia la respuesta. Muy bien. Mandan felicitaciones Ileana Dávalos, Marta González, José Santos Sánchez, etcétera. A Oscar Garda nuevamente pregunta, ¿en las comuniones espirituales se pueden hacer en varias misas el mismo día? Pues sí. Sí. Yo pienso, José, de que ahí se contesta con la comunión eucarística. Sí. Muy bien. Bueno, pues estas son algunas de las preguntas. Agradecen las respuestas también, Fray Jesús. Muchas gracias. Gracias. Y también, bueno, yo te agradezco mucho tu preparación, el gusto con que has también compartido con nosotros esta noche. Y voy a aprovechar el tiempo restante también para que veamos las indicaciones de lo que viene, sea el jueves también como el viernes. Así que, pues muchas gracias. Muchas felicitaciones ahí en Facebook. Muchas gracias, hermanos. Créanme lo que a mí, como se los dije al inicio, como San Pablo, como con temor y temblor, pero yo disfruto mucho lo que hago, mucho lo que hago, y les agradezco mucho que se hayan conectado con nosotros. Y por favor, cuídense, por favor, hermanos. Como dice Fray César, enseguida vamos a seguir, va a seguir comunicando a las actividades que tendremos. Por mi parte, les digo, hermanos, que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga piedad de ustedes. Amén. Les mire benignamente, les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios todo amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia, y permanezca para siempre. Amén. Gracias. Bien,
Por ahí hay algunos comentarios. Yo les agradezco también el que estén, el que nos estemos acompañando. Yo pienso que es mutuo. Creo que también nos dan ustedes un honor al permitirnos entrar en sus hogares, porque eso es lo que hacen cuando ustedes aceptan una de nuestras transmisiones. Pues como han visto, la finalidad nuestra de estos ejercicios espirituales, en sintonía totalmente con la arquidiócesis, pues es de que estas reflexiones, estos encuentros nos ayuden a prepararnos mejor para celebrar el misterio pascual de Jesús, la pasión, muerte y resurrección. Así que pues yo les quiero agradecer ese estar en contacto y también esa hermosa y sana ocupación y preocupación por prepararnos mejor en estas celebraciones. Por otra parte, tenemos también de repente algunos comentarios que también me han enviado sobre la angustia que nos ocasiona la situación que vivimos. Siempre un tiempo que nosotros de repente consideramos de prueba, o lo que se considera una prueba incluso bíblicamente, es más bien una posibilidad para que nosotros demos testimonio de nuestra fe. Y nuestra fe implica todo el sentido que tiene nuestra vida cotidiana, todo el sentido, lo hermoso que tiene la vida que Dios nos ha regalado, pero también el anuncio de lo que está por venir, de nuestro porvenir. Y pues nosotros los cristianos tenemos nuestra confianza puesta en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos ha hablado de lo hermoso que es esta vida y nos ha hablado también del futuro que nos espera. Y es parte de nuestra fe a la cual estamos llamados ahora a testimoniar. Por eso, si bien hay cosas que nos pueden angustiar mucho porque tocan nuestro corazón, tocan nuestra familia, tocan nuestras necesidades básicas, como empieza a suceder en nuestros hogares, bueno, pero no somos aquellos que ven las cosas en un modo pesimista. Tratamos de ver qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esto, sin olvidar que nosotros llevamos una relación con Él como Padre, pero que también somos hermanos. Y muchas veces el sufrimiento del otro y el servirle al otro en medio del sufrimiento ayuda a que nuestra esperanza crezca. El efecto de vivir la caridad es que nuestra fe y nuestra esperanza crecen al por mayor, se van multiplicando. Así que yo creo que es muy importante que estemos atentos a cómo podemos seguir sirviéndole a Dios a través del prójimo en medio de las necesidades y de los problemas, cuidando, claro, y resguardando las indicaciones que se nos han dicho mucho. Pero yo creo que sí es tiempo de lanzar nuestros horizontes más allá de las preocupaciones a las que tal vez siempre hemos estado habituados. Me parece providencial que nos estén la SEM, el arzobispado, sugiriendo cómo celebrar. Por ejemplo, ahora el motivo también por el que me tomo estos minutos, pues es para prepararnos para el viernes, la jornada penitencial. En muchos lugares hacíamos las 24 horas para el Señor, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Y yo quiero invitarlos a algo muy especial. El próximo jueves, mañana, en vez de una charla, tenemos un momento de oración con el Santísimo. Y lo ideal sería que comenzáramos nuestra jornada penitencial no el viernes en la hora santa que vamos a tener aquí, donde vamos a pedirle perdón a Dios, sino que fuesen las 24 horas, un tiempo muy hermoso en el que acerquemos nuestro corazón al Señor, porque se nos ha invitado a que el día 3 de abril, esta jornada penitencial, sea un momento en que podamos hacer un acto de contrición perfecta, es decir, que yo me arrepienta de mis pecados, no por la situación que estamos viviendo, no por los castigos, no por temor al infierno o al purgatorio, sino al reconocer todo el amor que Dios tiene hacia nosotros y a veces cómo nosotros no hemos puesto todo nuestro amor para responderle. Entonces, creo que para preparar nuestra jornada penitencial o aquel momento en el que vamos a pedirle perdón a Dios de un modo especial, y lo vamos a hacer muchos el mismo día, creo que hay cosas que podemos preparar. Y a mí me parece bien que podríamos empezar con la misma hora santa de mañana. Es decir, yo en la hora santa, al empezar mi oración, empiezo a preparar una jornada de 24 horas, entre comillas, penitencial. Es decir, en el cual yo constantemente estoy recordando el amor que Dios me tiene y la debilidad de mi respuesta. Y entonces, al ver lo débil, lo limitado de mi respuesta, yo empiezo a pedirle perdón. Entonces, ¿cuál es la invitación?
La invitación es que empecemos con nuestra oración mañana y que sea un día de oración. Ante todo, de eso, relación con Dios, primero. Segundo, es viernes, se nos marca el ayuno y se nos ha pedido que para la jornada penitencial, en la carta que envía la Conferencia del Episcopado Mexicano, a que ayunemos ese día. El viernes también hacemos abstinencia, lo podemos agregar, entonces vamos agregando algún detalle. Una obra de misericordia, podríamos agregar. Hay obras de misericordia materiales y hay obras de misericordia o corporales espirituales. Las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Cierto que algunas de las corporales nos van a ser muy difíciles, pero tenemos también las espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y orar por vivos y difuntos. Si a nuestra oración del día, que vamos a tener nuestra revisión delante de Dios, al ayuno, a la abstinencia, agregamos una obra de misericordia, va a estar excelente. Si esa obra de misericordia va en miras a, por ejemplo, a la reconciliación con los que están conmigo, pues sería algo ideal. Y no es, ay, te perdono y ya. No, una actitud o incluso a lo mejor un momento de diálogo. Entablar un diálogo, no para razonar las situaciones, sino para con humildad decir, ¿sabes qué? Perdóname porque así como no he sido totalmente íntegro con el Señor, no he dado lo mejor, a lo mejor también contigo. Y sería a lo mejor una ofrenda hermosa. Podríamos agregar un acto de piedad, es decir, por ejemplo, el rezo del Vía Crucis, la coronilla de la misericordia, o podríamos simplemente participar en la hora santa del viernes, con la cual cerraremos la jornada penitencial y haremos esta hermosa acto de contrición perfecta entre nosotros. Así que creo que sería un cierre muy hermoso si logramos hacer esto, y por eso quiero invitarlos, exhortarlos a profundizar nuestra relación con Él. Si nuestras prácticas religiosas no van acompañadas de una verdadera relación con Él, pues nuestras prácticas son como vacías, y lejos de acercarnos más a Él, a lo mejor se vuelven un obstáculo para una relación más verdadera, más íntima, más profunda, que es lo que en realidad queremos y para lo cual nos preparamos en estos ejercicios cuaresmales. Así que los invito con mucho cariño. Al que guste, la invitación es siempre se espera una respuesta sí o no. Así que es una invitación. Si te animas, qué hermoso. Si tienes alguna idea que te dices, mire, yo voy a agregar esto, anótala en el Facebook. Nos va a dar gusto también saber lo que tú piensas, lo que ustedes piensan. Así que bueno, antes de cortar ya esta transmisión, agradecerles nuevamente estar tan cercanos. Yo así lo siento, creo que es la oración de ustedes hacia nosotros, pero creo que también es la oración nuestra hacia ustedes. No creo que la respuesta a la situación que vivimos sea encontrar explicaciones o culpables o responsables. Creo que con que esta situación la sepamos dialogar con el Señor, yo creo que estaremos dando pasos muy grandes, y esta es nuestra oportunidad. Pidamos al Señor que nos ayude a preparar nuestro corazón para saber vivir el misterio pascual, saber concluir esta semana de ejercicios espirituales de Cuaresma, pues con mucha, no solamente devoción, sobre todo con mucho amor hacia el Señor, que tanto nos ama y que nos da el amor para amarlo y para amarnos y para amar al otro. Y esa es la otra cosa, con mucho amor hacia el otro. Que tengan una excelente noche. Nuevamente gracias. Estaremos unidos en oración por ustedes. Si gustan, terminamos rezando a nuestra Santísima Madre como acostumbramos. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre Santísima, acompáñanos en estas celebraciones, acompáñanos en lo que vivimos. No nos dejes y ayúdanos a saber confiar en nuestro Padre Dios, en Jesús, en su Espíritu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.